Bien, empezaremos con las lecturas en las fracciones de pulgada. De 0 a 1 tenemos 16 16avos. Como vamos a leer con las fracciones y con el nonio en la parte superior, nos sale más fácil saber que en un 16 hay 232, 464 y 828. Entonces, la clave aquí es contar cuántos 16 ha sobrepasado el 0 del nonio. Por ejemplo, si yo abro el nonio hasta acá y hago que coincida la línea número 4, yo cuento aquí cuántos 16 ha sobrepasado el 0. Ha sobrepasado 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, entonces yo pongo aquí 5, 16. Esta es mi clave, 5, 16. Y en el nonio coincide el número 4. Ahora, este 4 que representa un 32. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? 532, 516 lo transformo en 32. Y digo 5 por 2, 10. 10, 32 más un 32. Esto es igual a 11, 32. Si en el nonio sobrepasa, por ejemplo, a 7, 16. Y en el nonio coincide el número 4. El 4 que representa un 32. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por 2. Entonces decimos 7 por 2, 14. Más un 32 que tengo arriba en el nonio. Esto es igual a 15, 32. Entonces fácilmente vamos sacando esas medidas. Si el 0 del nonio sobrepasa una pulgada y sobrepasa nada más la pulgada y coincidió el 4, quiere decir que hay una pulgada, un 32. ¿Por qué? Porque el 0 del nonio no ha pasado ninguno de los 16 y coincide el número 4. ¿Y el 4 que representa? Un 32. Entonces, por eso es que aquí tengo una pulgada, un 32. Y alguien puede decir, mire, ¿y qué pasa si el 0 no ha pasado ni siquiera una línea? Entonces yo fácilmente me voy al nonio y veo cuál de ellas coincide. Y en este caso coincide la de acá. Entonces este tipo de láminas sí lo van a utilizar, lámina de un 32. Entonces es mucho más fácil ir y medir la lámina. Entonces ya sabemos dónde vamos a ubicar a un 32 cuando nos manden a buscar una lámina de ese espesor. Entonces es muy fácil. Si nosotros acá, por ejemplo, sobrepasamos aquí y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Esas 6 líneas primero representa a, esa representa a 3 octavos. Ahora, como es la número 6, yo lo tomo como 6/16. Coincide el número 4, que representa un 32. ¿Por cuánto voy a multiplicar el 6? Por 2. 6 por 2, 12, 10, 32, perdón, 12, 32, más un 32 del nonio, tengo 13, 32. ¿Sí? Bien, en la parte de los 64, al igual que los 32, la medida quizá más grande en 32 que se utiliza son 9, 32, 7, 32, más que todo con brocas o espesores de materiales. En los 64, lo más que se utiliza es un 64, 3 64,
es bien difícil encontrar que se utilizan materiales arriba de 564, 764, pero bien, vamos a explicar cómo extraer esas medidas de acá. Por ejemplo, el cero del nonio ha sobrepasado un 16 y vamos a hacer coincidir la línea número 2. Ok, entonces si ha pasado un 16 y coincide la línea número 2, es el mismo proceso. Ha sobrepasado un 16, coincide la número 2. La línea 2 equivale a un 64 y voy a multiplicar por 4. 4 por 1, 4. ¿4 qué? 64 más un 64 del nonio. Tengo como respuesta 5/64. Si no hubiese coincidido el 2, sino que el número 6. Otro ejemplo. Ha sobrepasado un 16. En la línea del nonio coincide la número 6. El 6 representa 3/64. Voy a multiplicar por 4. 1 por 4, 4/64 más 3/64. 4 y 3 son 7. 7/64. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Por ejemplo, tenemos 3/16, ¿sí? Y coincide la línea número 2. El 2 representa un 64. Entonces tenemos que un 64 multiplico por 4. 4 por 3, 12/64 más un 64, la medida nos da 13/64. Entonces esa es la forma fácil de cómo nosotros podemos ir leyendo paso a paso el pie de rey en fracciones de pulgada. Ahora, medidas en 128, es bien difícil que nosotros nos pongamos a ver medidas en 128. Para esas medidas ya se ocupa el otro tipo de pie de rey que está en milésimas de pulgada, que es el quincuagesimal. Pero bien, veamos acá. Vamos a hacer un ejercicio suponiendo que ha pasado la línea número 3 y esa línea número 3 representa a 3/16 y vamos a hacer coincidir la línea número 5. Veamos, en el nonio ha pasado 3/16, el 0, y en el nonio está coincidiendo la línea número 5. Ese 5 es igual a 5/128. Voy a multiplicar por 8. Entonces 8 por 3, 24/128 más 5/128. Entonces sumamos acá 24 más 5, 29/128. Entonces esto es a medida de conocimiento, a medida de saber para qué se utiliza el pie de rey vigesimal. Ya si ustedes utilizan un caliper tipo digital, pero por lo menos conocer de dónde es que salen las medidas, de dónde es que provienen estas medidas, eso es muy importante. El conocimiento nadie te lo quita.